Voy a tratar de resumir lo mejor que pueda una cosa que no es fácil resumir. Si estamos hablando de episodios que se repiten, episodios de la historia universal, Europa, Latinoamérica, África, Asia. En Venezuela, que hasta no hace muchos años había sido un país próspero, mucha gente iban afuera, no porque estuvieran siendo perseguidos políticamente ni huyendo del país, sino iban a entrenarse, a estudiar. Desde el año 1999 empezó a gobernar un régimen dirigido por el régimen cubano. En esa época estaba vivo el señor Fidel Castro. Ahora está él se murió, ahora está su queridísimo hermano, que es el que dirige. Ese es el gran titiritero del régimen venezolano actual, que ha irrespetado toda separación de poderes, poder judicial, legislativo y ejecutivo. Eso no existe porque todo está dirigido desde el poder ejecutivo. Yo siempre digo, no, aquí en Venezuela hay separación de poderes. Por supuesto, el poder ejecutivo, la sede del poder ejecutivo, queda a 300 metros de donde queda el Congreso, la Asamblea Nacional. Así que hay una separación física. Así que hay separación. Eso es todo. Y ese queda separado del Poder Judicial porque queda a 1 kilómetro. Eso es toda la separación que hay. Y valga la ironía, la separación física, pero todo es dirigido desde el Poder Ejecutivo. Y muchísimo talento nacional no ha podido sobrevivir los embates de la inflación creciente, que es imposible calcular los precios de artículos de primera necesidad, desde comida y ropa, calzado, vivienda, transporte, que cada día, cada minuto prácticamente suben esos precios. Y eso no está al par con los ingresos de las personas. Eso ha desatado una tremenda ola de criminales, de criminalidad. Uno puede hablar de la criminalidad como una generalización. Esencialmente hay criminales que ejercen su oficio. Hay una tasa de muertes en Venezuela increíblemente alta, que eso no existía en 1999. Prácticamente en las ciudades se vive como un toque de queda, como un curfew de facto. Cuando se oscurece, hay que tener mucho cuidado. Eso no existía antes. La oscuridad no tenía nada que ver. Yo recuerdo haber asistido hasta funciones de cine de medianoche. A las 12 de la noche, a la mitad en el centro de la ciudad de Caracas. Eso termina a las 1:30, a las 2 y sin problema alguno. Ya esas cosas no existen en estos momentos. Y la oposición, cuando yo hablo de oposición me refiero a la masa opositora, afectada por el mismo problema de la criminalidad, la inflación, la economía tan decadente en estos momentos. Pero también ha habido diferentes liderazgos. Liderazgo sincero que representa a la masa opositora y que llama las cosas por su nombre. Lo que es una dictadura lo llaman dictadura. No gobierno autoritario, nada de eufemismos, nada de pacificación, nada de pacificación, nada de lenguaje apaciguador. Más bien llaman las cosas por su nombre. Ha habido otro liderazgo del cual hay muchas sospechas de colaboracionismo con letras mayúsculas. En Venezuela hay esa parte del liderazgo que es sencillamente muy apaciguador, muy melifluo, muy dulce, muy edulcorante. No usa las palabras que yo mencioné antes, sino el lenguaje muy apaciguador. Hay que tener paciencia. Esto no se pudo lograr.
sencillamente, y tampoco se trata con enfrentar física directamente un pueblo que está desarmado, que está marchando para demostrar su protesta, contra un ejército que está armado hasta los dientes y que también cuenta con su colección de pandillas paramilitares, gente armada por el régimen, que a ellos no les cuesta nada subir un edificio y desde el piso 8 disparar contra hombres, mujeres y jóvenes armadas de banderas y de pitos y de botellas de agua mineral y de cartelones y afiches, como carne de cañón. Y ellos practican tiro al blanco. Eso ha sucedido muchas veces, ha habido muchos asesinados. Gente protestando o hasta transeúntes que resulta que ahí hay una demostración, ¿qué estará pasando? Y ellos son los que reciben los balazos. Eso ha ocurrido con personas de todas las edades. Y no, por eso no se trata de enfrentar físicamente. Hay una estrategia inventada por un cubano que se radicó en Venezuela y ya él tuvo que salir de Venezuela por amenaza física, le destruyeron su propiedad y todo, él reside en Estados Unidos. Se llama Robert Alonso y él más bien aconsejó un asunto más bien de tomar las calles, pero cerrar ciertas calles principales y retirarse súbitamente. O sea, no enfrentar directamente, no confrontar directamente un tanque de guerra con varias personas sin armas, ni mucho menos se trata de eso, ni de guerrilla ni nada, se trata de causar cierta falta de gobernabilidad, de modo que causar tremendo furor, desconcierto y eventualmente miedo en el régimen. En Venezuela hubo ciertas cosas como esas que se lograron y que culminaron el 23 de enero de 1958, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez salió huyendo de Venezuela y se fue a refugiar en los brazos del decano de los dictadores de Latinoamérica, Rafael Leónidas Trujillo, que reinó en República Dominicana desde el año 1930, más o menos, hasta que fue asesinado en junio de 1961. Él era el decano de todos los dictadores. En ese momento comenzó en Venezuela, se recobró la democracia, a fin de ese año hubo elecciones libres, normales, y se pudo respirar. Hay también, a veces, las personas que no están informadas de qué se trata una dictadura. Creen que sí, claro, porque el dictador aquel que yo te acabo de nombrar, Marcos Pérez Jiménez, tenía muy buenos ministros de obras públicas que hicieron tremendas edificaciones y carreteras y edificios. Nadie niega eso. Pero eso no requiere de reprimir personas que piensan diferente, que quieren criticar al régimen o que son enemigos, contrincantes políticos. En todo país hay oposiciones y se respetan y no tienen que ser encarcelados. El líder de un partido opositor puede dormir tranquilamente en su casa. Él puede publicar todo lo que quiera en la prensa. Él puede hacer discursos en el Congreso y decir y criticar y todo, pero no quiere decir que él es un enemigo personal. Son contrincantes, oponentes políticos. Bueno, ese dictador construyó muchas cosas que todavía funcionan sumamente bien, magníficas. Pero eso no excusa ni una tortura a ninguna persona. Hubo torturados, hubo exiliados, hubo asesinados. Nada excusa eso. Eso no puede ser pretexto para, unos cuantos muertos. Ese es el precio que hay que pagar para tener tremendas carreteras y teatro. Y todo eso está muy bien, lo de las carreteras y edificios y hospitales, pero ¿por qué asesinar? ¿Por qué torturar? Y tampoco fue un régimen que se refrenó del robo. También saquearon algo de las arcas públicas. No se volvieron más pobres en sus fortunas personales. A veces hay una tentación entre algunas personas de
de nostalgia. En aquella época se podía dormir con la puerta abierta de las casas, se podía caminar de noche, sí, ¿cómo no? Sí, había menos gente, menos población, menos ladrones, menos criminales, ¿cómo no? Yo recuerdo esa época, se podía caminar de noche sin preocupación, pero eso no era el asunto. Yo recuerdo muy bien que uno como estudiante podía estar estudiando en un parque público porque había buen luz y de gratis estudiantes, y yo recuerdo yo pasando por delante del edificio de la Seguridad Nacional, que era la Gestapo del régimen de Marcos Pérez Jiménez. Ahí había presos políticos, incluyendo mujeres. Había torturas y todo, que no voy a estar describiendo ahora, eso ya eso está documentado en la historia. Había tortura, había todo eso. Y uno pasaba con mucho recelo por delante de la puerta de ese tétrico edificio. Sabíamos qué es lo que estaba sucediendo allí. No era un parque de diversiones. Cuando cayó el régimen, en asuntos de horas, todos esos presos políticos salieron a las calles, fueron liberados de allí y todo. Y los récords, los dossiers, los archivos fueron quemados y destruidos, de modo que no cayeran en manos de ni Dios lo quiera algún régimen dictatorial más tarde. Fueron quemados, toda esa cosa. Así que hay que haber pasado por un régimen de esos, que no importa cuántas carreteras y edificios bonitos y todo, pero nada de eso justifica las matanzas y las torturas y las vejaciones y los exilios. Trump está recién estrenado en el cargo y se acaba de inaugurar comienzos de enero. Yo conozco, de lo que he leído, la actitud de él como que no está muy impresionado por Chávez, por el régimen. Ahora no es Chávez, ahora es Maduro, el heredero de este. Él como que no ve eso, no tiene una opinión muy favorable sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que el gobierno de Estados Unidos piensa hacer? No tengo idea, porque el presidente está nuevo en su mandato. Ojalá que, es el deseo de mucha gente, que él proceda y ponga presión política y diplomática, porque el régimen cubano, que de paso se inauguró el 1 de enero de 1959. Yo no tenía ni siquiera un mes viviendo en Estados Unidos. Comenzó Fidel Castro y todavía sigue ese mismo régimen, con diferentes cantantes principales, pero los versos, la prosa es la misma, la retórica es idéntica. Pero es mi esperanza que el régimen del presidente Trump presiona al régimen venezolano, y ya veo por la prensa que más de 20 países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos se pronunciaron por tratar el tema de Venezuela. Y por lo que leí por internet, la flamante canciller venezolana hizo el papel de ridículo. Todo el mundo se burla de ella de diplomática. Ella tiene lo que yo tengo de astronauta o de experto en agricultura. Pero ella es una de las personas amigas del régimen, entonces ella, hermana de uno de los personeros del régimen, bueno, tiene el puesto de canciller. No digo que un canciller o un representante diplomático tenga que estar hablando con términos, siempre con eufemismos y términos artificiales, pero ella ya le dieron oportunidad de hablar y dijo ridiculeces e insultó al secretario general de la OEA, al señor Almagro, que es un diplomático de verdad, un diplomático de escuela y un señor estadista. Y él dijo lo que tenía que decir, no solamente lo dijo, pero le escribió todo un informe. Yo lo tengo, yo lo bajé de internet, entonces, como 75 páginas con cosas específicas. Y hoy día se está usando mucho, una palabra usada por aquellos regímenes que no les conviene que se hable mal de ellos, la palabra injerencia en los asuntos internos, la frase, injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Eso se acabó ya, ese concepto realmente se acabó. De hecho, con la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, en los años 40 y tantos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunieron allá en San Francisco y se creó esa organización mundial. Pero también se creó con la adopción de la Convención contra el Genocidio, años más tarde, porque había países que cometieron genocidios contra minorías raciales, religiosas, étnicas, culturales, y su respuesta: no, mira, esto acá tú no te puedes meter en nuestro país. Cualquier otro país criticando eso se está inmiscuyendo, una injerencia en los asuntos internos. Eso justificaba cualquier cosa. Ni hablemos del régimen nazi, las leyes raciales y las leyes contra todo tipo de minorías que inventó Hitler y su régimen antes de la Segunda Guerra Mundial. Genocidio planificado y todo, puro y simple. Nadie tenía, el régimen nazi decía: no, ustedes no pueden tener injerencia en lo que estamos haciendo acá. Primero uno comete el crimen y luego uno inventa la ley para justificarla. Primero asesina, inventa segregación, ejecuta genocidios y todo, y luego tú inventas una ley para justificar eso, para la pureza racial, la pureza del país, todo tipo de tonterías que ya conocemos. Pero esas son las cosas que muchos regímenes, incluyendo el régimen venezolano en estos momentos, está invocando: injerencia en los asuntos internos. Todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene derecho también a poner presión sobre regímenes que han estado, como el venezolano, que han creado una situación económica tan trágica para muchas personas que no tienen dónde encontrar comida, o la encuentra hurgando en latas de basura, como eso sale reportado en todos los medios. Eso no es ningún invento de los medios imperialistas, capitalistas, injerencistas, nada. Esos son videos, cualquier persona puede ver esa cosa. O las tremendas líneas o colas de gente esperando para comprar pan, que eso no se veía antes no se veían colas. Mira, ve a la esquina, compra el pan o lo que sea. No había que estar comprando o acaparando porque a lo mejor mañana no hay. ¿Por qué? Porque el régimen se dedicó a destruir las fuentes de producción agrícolas del país. El resultado, por supuesto, la escasez de esos insumos, de esas materias primas, incluyendo las partes industriales, repuestos para automóviles, repuestos para maquinarias. Antes se importaban o se vendían allá, se fabricaban. Había todo tipo de tráfico de exportación, importación de ropa, de calzado, de repuestos industriales. Entonces, eso existía. Nadie pensaba que, oye, no se consigue esto. No, si no se consigue, bueno, espérate un par de semanas, eso se va a conseguir. No había ningún problema de escaseces. Entonces, puede empezar a restringir las divisas, el acceso a las divisas extranjeras, en este caso el dólar, que es la moneda internacional. Entonces, eso ocasionó esta toxificación del régimen financiero, del régimen político, de la calidad de vida del país, a diario, constante. Cada quien tiene que pasar horas y horas del día preocupado por si llegó la comida esta o si llegó el pan allá. Un desbarajuste total, hasta ciertos insumos para intervenciones quirúrgicas. Mucha gente se quejan, en los hospitales se han quejado, en las clínicas, hay los insumos que los médicos tratantes, indispensables para los tratantes,